¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Expertía Podcast. Espero se encuentren bien el día de hoy. Quiero hacerles la atenta invitación de que nos sigan en el canal, se suscriban. Para la gente que nos está escuchando en el Spotify también que puedan darle seguir este tipo de contenido. Pues el día de hoy me encuentro muy agradecido con la licenciada Andrea Linton, licenciada en Criminología, por haberme dado la oportunidad de venir a su domicilio, entrevistarla, conocer más sobre este tema creo que es muy vasto e importante. Y pues bueno, comentarles, la licenciada Linton actualmente está estudiando un doctorado. Sí, en justicia criminal. Bastante interesante, entonces el motivo de la plática es que ustedes se enteren cómo es que se forma un criminólogo, para qué sirve la criminología, la inquietud que todos tenemos, qué es la criminología o cómo funciona. Ok, bueno, pues mira, la criminología, como bien sabes también, es una ciencia que estudia las conductas antisociales. Anteriormente se limitaba a estudiar al delincuente y la conducta que éste cometía. Sin embargo, en la actualidad, lo importante es incorporar a la víctima y la reacción social, ¿no? Cómo la sociedad, el Estado responde también ante esas conductas antisociales, pero sobre todo es importante visibilizar desde la criminología a la víctima, porque creo que en ese sentido estaremos viendo de manera completa lo que es el fenómeno delictivo y bueno, la problemática en cuanto a la incidencia criminal nos tiene que llevar forzosamente a analizar quién es la víctima. Para poder hacer prevención necesitamos también conocer cuáles son todas esas vulnerabilidades que tenemos los seres humanos, que estamos en sociedad y que son de pronto las oportunidades que una persona motivada a cometer un crimen las toma en cuenta para ejecutarlas. De pronto pensamos porque en algún momento sí llegamos a creer que la criminología se enfoca más como un tipo CSA, que vas a la escena Sí, del crimen sí, claro. y dices, no, pues el asesino era alto y fue con un arma de fuego y lo hizo así. ¿Eso realmente lo abarca la criminología? Como todos los tabús que tenemos en la criminología. El 80% de los estudiantes que he tenido a lo largo de mi vida como docente han entrado a la licenciatura en criminología pensando que es eso, ¿no? De pronto, en algunos momentos, eso sí nos llegaba a preocupar porque la criminología no es eso. Tenemos una confusión en la actualidad sobre la criminología y la criminalística. ¿Qué estudia la criminología? Conductas. Estudia a la persona que comete la conducta antisocial, estudia a la víctima que sufre el delito y cómo queda la sociedad afectada por ese tipo de conductas violentas. La criminalística es otra disciplina que sí estudia la escena, que sí llega a analizar de manera científica la escena que resulta de un crimen. La criminología, fíjate, de pronto ya ha cambiado un poquito sobre mi opinión sobre este aspecto de la criminología de campo, ¿no? Una criminología de gabinete es aquella que solamente estamos en el escritorio, en la oficinita, recuperando información, haciendo entrevistas, incluso recabando encuestas para conocer a la víctima. Pero hoy que practico un poco la criminología forense de campo, para reconocer un espacio, para conocer el escenario donde, por ejemplo, una persona desaparece o posiblemente hay hallazgos de personas inhumadas, la criminología sí va a la escena, ¿no? No como nos lo pintan las series. La serie tiene una función que es entretener, pero también confundir a los que quieren estudiar esto. La criminología trabaja desde otros aspectos. La criminalística sí es la que reconstruye la escena. La criminología no, la criminología va más estudiando, o sea, se dirige más al estudio de la conducta. Podemos hacer un análisis conductual, podemos hacer un análisis delictivo, incluso crear un perfil criminal o criminológico, infiriendo todo lo que existe en una escena y saber quién lo hizo. ¿Qué factores toma usted como especialista en el área de criminología para poder determinar un perfil criminológico? Sí, mira, lo que debemos observar mucho es cómo se llevó a cabo el delito, que es lo que conocemos como el modus operandi, ¿no? ¿Qué pasos siguió el delincuente para que ese delito existiera? Entonces, es desde cómo llega a la escena, cómo capta a la víctima,
qué planes tiene previos para poder llevar a cabo el delito. Tenemos siempre que partir de qué delito estamos investigando. No podemos investigar todos los delitos de la misma forma, por eso cada delito tiene un protocolo de investigación. Claro, en la experiencia, en la práctica, en la realidad, pues abarcas muchos aspectos. Sin embargo, para poder establecer quién ha realizado el delito, pues es toda la evidencia conductual. Es decir, si un criminalista recolecta indicios físicos que te puedes llevar, como una colilla de cigarro, un arma de fuego, incluso la misma víctima sin vida, el criminólogo forense lo que hace en estos espacios es recuperar la conducta a partir de lo que se observa. Si tenemos una escena demasiado violenta, con muchas manchas de sangre, incluso las mismas heridas que puede llegar a tener una víctima, podemos inferir quién ha sido el agresor, ¿no? Pero son inferencias, no es como una adivinación o así de rápido como nos lo muestran las series, sino que empiezas a hacer esas deducciones, incluso desde un pensamiento crítico, lógico, de quién pudo haber hecho eso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es como varias técnicas y un procedimiento más largo, pero así, de manera general, A grosso modo. puedo Digo, decirles porque eso. luego vemos los que vemos películas, que nos gustan las películas de misterio, no de terror, de misterio, donde hay un asesino y de pronto así estamos, ¿no? De que encontraron el cuerpo con 17 puñaladas y Ajá, dices, bueno, ¿cómo conocer? Dices, es un delito pasional, ¿no? ajá. Pero no necesariamente porque tenga que ver una pasión de amor, sino a lo mejor un lazo sentimental. Sí, Esos claro. serían como los aspectos que yo logro entender que se relacionan con la investigación. Sí, la verdad es que al momento de hacer un análisis conductual tienes que considerar muchas cosas. Les repito, desde cómo está la víctima, qué delito se cometió, y a partir del delito empiezas a identificar cuáles son esos elementos que debes de recuperar para poder analizar. Si estamos hablando de un delito de violación, bueno, qué características tiene una víctima o qué se necesita hacer por parte del agresor para que la víctima sufra el delito de violación, ¿no? Entonces, posiblemente habrá mucha violencia física o agresión física, las lesiones, el tipo de sometimiento, las lesiones de arma blanca, ¿no? Hay muchos perfiladores e investigadores criminales que dicen que entre más cercano es el vínculo, pues se presta a esta condición de las agresiones o de este tipo de lesiones con arma blanca. La verdad es que analizar la conducta es compleja. O sea, no me gustaría dejar en el aire aspectos que pudieran ser fantasiosos, porque en realidad no es eso, si no estaríamos cayendo en una serie más, ¿no? Son muchos aspectos los que tienes que analizar. El hecho de, para mí, criminóloga forense, te puedo decir que me interesa saber si el agresor conoce a la víctima, si no la conocía, si había un conflicto de intereses, porque todo eso va a variar muchísimo en la manera en la que se ejecuta el delito, ¿no? En contra de esta víctima. Entonces, sí, son varios los elementos que lo hacen muy interesante y muy complejo, porque a veces también podemos hacer como de manera muy arrebatada conclusiones o hipótesis de quién ha sido el agresor, ¿no? Y sesgamos entonces una investigación sobre la realidad de los agresores. Todos vemos las escenas o películas de asesinos seriales y pues como todo, ¿no? Sabes que es una persona que no está bien mentalmente, que busca que todas sus víctimas tengan la misma característica. Pero hoy día en México tenemos una situación de seguridad muy, muy delicada y podríamos confundirnos en que una persona que trabaja para algún cártel y ese es su trabajo ejecutar, ocasionar la muerte a terceras personas. Ajá. En su investigación se podría interpretar como que es un asesino en serie. Sí, y significativamente son seriales, ¿no? Los crímenes que un sicario llega a ejecutar, porque la víctima tiene ciertas características o condiciones que nos hacen vincular todos esos casos, que en su mayoría pues pueden ser situaciones que tienen que ver con el territorio o el control de una plaza o la venta de drogas. Hay muchas problemáticas que atentan contra un plan criminal de un grupo, ¿no? De una estructura en específico. Los sicarios llegan a hacerlo de manera serial porque podemos inferir también
de acuerdo a zonas, cómo se divide el territorio por grupos, tú puedes identificar esos patrones de cómo ejecutan o de cómo están operando. Entonces, esa repetición en los casos es lo que a nosotros nos permite llegar a tener hipótesis de estos delitos se cometieron por personas de este cártel, porque operan de manera distinta. El modus operandi es diferente, el patrón también es diferente, tanto en víctimas, en colonias, horarios, municipios. Todo eso es lo que a nosotros nos da como esa exclusividad de poder entender estos delitos que se cometieron o que se han cometido a lo largo de este tiempo en esta zona pertenecen a este grupo, porque empiezas a analizar cómo operan y entonces es más sencillo de pronto poder trazar esos patrones de serialidad, es decir, de repetición bajo las mismas condiciones y características. ¿Cómo es que le nace la curiosidad por saber, investigar más de la criminología y dedicarse a esto? ¿Qué es lo que la marcó en su vida? Dijo, yo quiero ser criminóloga. Sí, mira, justamente en la secundaria, en las noticias, creo que fue por este tema, ¿no? Estar viendo noticias, me llamaba mucho la atención pues como la sección de detenciones, de anuncios, de las noticias de los detenidos, ¿no? Algo que siempre me preguntaban en las noticias era cuando veía a un detenido, mi pregunta era, ¿qué está sintiendo? ¿Qué piensa? ¿Tiene miedos? ¿Está arrepentido? Era eso, como muy querer saber qué pasaba en la mente de un criminal, literal. Suena a película también, ¿verdad? Pero fue eso. Entonces, lo dejé pasar. La verdad, honestamente, en la prepa yo no sabía bien qué iba a hacer. Ya en el último semestre empecé a investigar como tal, encuentro la licenciatura en criminología, me puse a investigar qué era, de qué se trataba. Yo, perdón, pero a diferencia de muchos que entraron creyendo que iban a ser criminalistas, yo quería no ser criminalista. O sea, yo dije, es que yo no quiero ir a la escena, ¿no? A mí no me interesa. O sea, yo necesito una carrera que a mí me permita conocer por qué una persona comete delitos. O sea, sí, simple y sencillamente. ¿Y qué piensan? Entonces empiezo a ver, claro que después aparecen, ya sabes, las mentadas ferias de vocación. Entonces me dan este folleto, pues le digo a mis papás, ¿sabes qué? Sí quiero. Entonces fui pues a la universidad, yo soy egresada a la Universidad Autónoma de Querétaro, hice el propedéutico, lo paso, bueno, ya pasó el examen, y empiezo a estudiar. Mi carrera, mi licenciatura en la universidad sí está encaminada a criminología, no es como otras universidades que tienen criminología y criminalística, o incluso técnicas periciales. Lo mío sí era tendiente a la criminología. Por lo tanto, tuve muchas materias que me fascinaron, que fue pues criminología penitenciaria, psicología criminal, antropología criminal, psiquiatría. Fueron las materias que más disfruté porque justamente me acercaban a este objetivo, ¿no? Entonces, así fue. Me interesaba saber qué pasaba por la mente de un detenido en ese momento. ¿Cómo fue su primer acercamiento con la criminología como tal? Me refiero a su primera experiencia ya en criminología, en el campo. Ya en el campo. La de estudiante, la verdad es que fue muy grata. Fue en una comandancia de policía municipal haciendo prevención del delito. Porque en esa época acaba de egresar una criminóloga de una generación antes que la mía, y entonces ella entra, propone un proyecto de prevención del delito, entonces solicita estudiantes, y la verdad es que fue de las mejores experiencias que he tenido, porque nos llevó a campo, ¿no? No vas a estar en la oficina, no me vas a sacar copias. Literalmente era, vas a ir a las calles, a todas estas colonias que abarcaban el municipio, a medir postes de luz, cuánto había de metros de distancia entre un poste y otro. Claro que como estudiante dices, ¿por qué no? O sea, ¿y eso como para ¿eso como para qué? Y luego era lo de los grafitis, medir grafitis, dimensiones, alturas, características, para tratar de identificar qué grupos de pandillas o de clicas estaban en las zonas.
en dónde iba y le rayaba al contrario y los contrarios, o sea, tratar de sacar todos esos datos, ¿no? Fuimos a secundarias, en donde estaba una secundaria que yo jamás olvido y siempre lo platico cuando doy prevención del delito, grafiteadas hasta el pizarrón, o sea, los docentes no podían dar clase, los maestros no podían ni siquiera utilizar, o sea, todo estaba grafiteado, había venta de drogas, obviamente una problemática terrible en el consumo. Eso fue en En Querétaro. Querétaro, ajá. Y posterior a esos resultados, pues se hicieron estrategias, ¿no? O sea, ella pudo a partir de ese resultado hacer un diagnóstico, lo propone y pues se aceptaron ahí varias acciones importantes. Fueron de mis primeras participaciones también en hablar con padres de familia sobre el uso de drogas, sobre los aditamentos que podrían traer sus hijos en sus pertenencias. Entonces, la verdad es que fue muy grato vivirlo desde ese punto, ¿no? Se agradece totalmente porque como estudiante sales a campo y ves la realidad de cómo en una avenida principal habían tatuajes de 8 metros de altura y 5 de ancho. O sea, pues nadie vigila aquí o qué. Entonces, justamente era lo que sacábamos de información. No hay un patrullaje adecuado. Y veíamos todas esas pues deficiencias en el sistema de la seguridad en ese momento. Hicimos entrevistas sobre percepción ciudadana, de cómo las personas se sentían ante un temor inminente, cómo se defendían. Y había quienes les decían, yo con el cuchillo, o sea, porque no me siento protegida por la seguridad, sí. ¿No? Y entonces dije, bueno, pues no estamos tan alejados, seguimos en lo mismo. Entonces, sí, fue una experiencia bonita, divertida, que me dejó mucha enseñanza y que de pronto quedan como anécdotas que puedes mostrarles a los estudiantes. Y ya como profesionista, para mí lo mejor ha sido el sistema penitenciario, porque finalmente logré estar en ese objetivo que tuve de la carrera, ¿no? Estar ante personas que cometían delitos del Foro Federal, pude entrevistar a sicarios, pude entrevistar a secuestradores, pude entrevistar a fundadores de cárteles. Y entonces ahí sí estuve metida en la oportunidad, en la mejor oportunidad que he tenido para conocer por qué una persona comete delitos. El objetivo principal era poder explicar la conducta. O sea, lejos de tenerlos ahí, tener que hacerles un criminodiagnóstico, la entrevista, sus exámenes de seguimiento que eran trimestrales, o si había que hacerles estudios de beneficio, de traslado, era poderme responder, ¿no? ¿Por qué una persona comete delitos? ¿Por qué dentro de todo lo que podemos tener oportunidades de hacer otras cosas, ellos elegían las conductas y de pronto entiendes por qué llegan a hacer a veces lo que hacen? No desde una justificación, no puedo yo justificar el delito, ¿no? Simplemente me ha gustado siempre poder explicar y comprender a la persona hasta el punto de poder hacer un diagnóstico. Eso la verdad es que ha sido algo que he disfrutado y ese ha sido como mi reto personal. ¿Hubo algo dentro de todas esas entrevistas que te haya dejado no marcada, sino como dándole vueltas al asunto que realmente te haya asombrado mucho, que hayas dicho, es que de verdad no esperaba que me platicara esto? Sí, fíjate que en el 2000, no recuerdo exactamente la fecha, si fue en el 2014 o en el 2013, hubo un motín muy grande en Islas Marías, cuando todavía pues fungía como cárcel, ¿no? Entonces yo fui de comisionada a Islas Marías a otro campamento, ¿no? Creo que a hacer estudios de beneficio. Entonces cuando llegamos a la isla, nos dice una directora, oigan, a ver, necesito un grupo de personas que quiera ir a Laguna del Toro a reclasificar a todos los que se amotinaron. ¿Quién va? Y yo dije, yo ya estoy aquí, o sea, yo tengo que ir a Laguna del Toro, ¿no? Sí. O sea, dije, yo ya vine hasta acá. Levanto la mano y me voy a Laguna del Toro. Literalmente fue de ten una carpeta y vamos a identificarlos a todos porque están revueltos, no sabemos quiénes ocasionaron el motín que había causado bajas de muchos compañeros. Entonces era un ambiente un tanto tenso también, ¿no? Porque estaba todo a flor de piel. Estaban contenidos, pero estábamos a flor de piel.
Entonces, ya que reorganizamos, por así decirlo, a la población, empezamos a hacer entrevistas porque teníamos que hacer diagnósticos para traslados masivos a centros de más seguridad, ¿no? Entonces, estaba justo con un sicario, él ya no tenía, pues nada que perder. Entonces, fue de las entrevistas que más he disfrutado, a pesar de que ya llevaba años en el sistema. Me asombró muchísimo cómo él relata su primer homicidio. Él me dice, yo era una persona antes de salir a ese día, o sea, él se acuerda que se bañó, cenó, cargó a su hijo, se despidió de la mamá, la bendición, que te vaya bien, mijito. Sale con el grupo, consume drogas, hasta que se puso muy mal. Me dijo, o sea, yo me tuve que poner bien loco, porque no hubiera podido hacer lo que hice. Él, pues obviamente era un sicario de un cártel bastante sanguinario, priva de la vida a varias personas de una manera también muy sanguinaria, y entonces él regresa a su casa en la madrugada. Me acuerdo que me dice, yo ya traía la pálida, o sea, yo ya traía la crudota de lo que me había metido, pero cuando llega al baño y se ve, me dice, yo ya era otra persona, o sea, yo vi al demonio en mi cara, o sea, mi cara estaba desencajada, yo estaba pálido, recordaba lo que había hecho. Él acepta que de no haber estado tan mal en ese momento, posiblemente no se hubiera atrevido a lo que hizo, pero me dice, yo entendí que en ese momento cambié, o sea, yo ya no era el mismo que salió de mi casa y de ahí le seguí. O sea, Ya yo no necesitaba el consumo ya de no drogas consuma. para Ajá. ejecutar Sí, o sea, él la ya lo violencia. hacía, él ya había pasado un límite como de una naturaleza humana, ¿no? Del respeto a la vida. Él lo cruzó y lo asumió así. O sea, fue una entrevista que la verdad sí duró bastante tiempo por la apertura, porque él ya llevaba aparte muchos años en el sistema, ya lo había también asumido como tal, ya se había asumido como una persona que hizo mucho daño y que mató a mucha gente y que lo hizo de manera muy, muy atroz. Entonces ya lo podía platicar y la verdad es que sí, ahí fue cuando, esa fue la entrevista que más me ha asombrado. Y mira que entrevisté a muchas personas que hacían muchas cosas, ¿no? Pero esa en especial me marcó porque pues logré mucha información y la verdad es que me ha permitido explicar mucho de lo que tanto quería saber. Muchas personas de pronto cuando las entrevistas, me imagino que quieren como manipular la información o hacerte creer algo que no es, o Ajá. así. ¿Cómo tú lo puedes o lo logras identificar? ¿Tienes algún método ya muy personal? Mira, creo que sí se desarrollan habilidades. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas, claro que me sentía burlada, ¿no? Yo decía, "Ay, me vieron la cara", y entonces me enojaba y quería volver a bajar y confrontarlos. Pero tuve una jefa muy buena que me decía, no, es que no se trata de ganarle algo, o sea, es entrevista, no estás compitiendo, tranquila, lo vas a ir puliendo. Y sí es cierto, ¿no? Llega a haber desarrollas una habilidad que te permite, tan solo, no es algo tan complejo. Cuando la información no te empieza a cuadrar, cuando los datos no coinciden con una fecha, un tiempo. O sea, aprendí que la historia de una persona, de ser congruente, de ser real, de ser sincera, coincide todo y va encajando y va embonando. Pero cuando ya te empiezan a dar información que de pronto no coincide con un estilo de vida, con una rutina de familia, por ejemplo, hubo un interno que me decía, es que yo no pude haber matado a esa persona porque yo toda la vida he estado en Estados Unidos, o sea, a mí me deportaron 3 meses antes de la detención. Y yo cuando hablé del tema delictivo, pues tenía esa información, pero cuando me voy al ámbito familiar, resulta que tenía 3 hijos mexicanos, teniéndolos en México. Entonces la No eran esposa del Sancho. nunca había, ajá, no, no, también traté de investigarlo. No le hicieron de chivo los tamales. No, él estuvo siempre aquí, o sea, solamente me quería hacer pasar como que él no vivía en México, ¿no? Porque empecé a corroborar justo esa información. De, oye, entonces tu esposa iba también o ella también trabajaba allá. No, es que ella siempre ha trabajado aquí, pero te visitaba.
Y entonces se quedó como de, pues no, ¿a dónde me visitaba, no? O sea, empezó a tropezarse solo con la información que me había dado. Entonces, no es como que uno quiera meterle y sacarle la mentira, porque también esto es algo que aprendí. No vayas a encontrar mentiras, o sea, porque puedes perder el tiempo. O sea, ve a escuchar la historia y si algo ya no concuerda, porque te digo, el discurso a veces llega a salirse de sintonía y es ahí cuando a fuerza hay una mentira. Dentro del proceso de esta investigación y de preguntas y respuestas y que conoces a gente mala y sicarios y asesinos y jefes de cárteles, ¿nunca tuviste como ese miedo, esa incertidumbre de sentirte perseguida, observada, de decir, chin, o sea, ya me enteré de muchas cosas, Sí, claro. cosas que son para mi trabajo nada más, pero que te hacen sentir como en peligro? ¿Te pasó en alguna ocasión? Sí, sí lo llegué a sentir. Obviamente, pues sí, hay mucha paranoia todo el tiempo, porque sabemos que la realidad es que ellos no pierden poder por estar en la cárcel, ¿no? O sea, ellos siguen teniendo sus contactos y demás. Hubo un tiempo que yo percibí, no me consta, pero como que sí, llegué a sentir una rutina distinta de cuando yo salía del trabajo y llegaba a mi casa. Tanto que una vez mi hermano me dijo, oye, ese carro de enfrente lleva días ahí muy sospechoso. Y yo no había querido decir nada, yo ya lo había percibido. Entonces, el que él me lo haya dicho, entonces fue como reafirmar que mis sospechas o paranoia No estaba no tan estaba tan descabellada. descabellada, porque aparte, pues sí, acababa de entrevistar a pues alguien muy pesado, entonces dije, pues capaz que sí, ¿no? No sé. Entonces, pero yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada más que seguir mi vida, no me puedo quedar aquí encerrada, no me consta, si sí, pues, o sea, aquí, allá afuera, adentro, donde sea, si me quieren hacer algo malo, lo van a hacer. Sin embargo, estaba confiada por algo, porque no solía ser grosera ni altanera con las personas cuando los entrevistaba, porque finalmente no era un interrogatorio lo que yo hacía. Y la verdad es que siempre yo les decía, a ver, yo no te traje aquí, o sea, yo no te detuve, yo no te andaba investigando, tú llegaste aquí por otras razones y no son cosa mía, o sea, también hay que ser claros, ¿no? Entonces, la verdad es como nunca me presté tampoco a situaciones que se malinterpretaran o yo nunca fui grosera ni los traté mal. Este, pues creo que eso de pronto también te salva un poco, ¿no? Porque no pregunto más allá de lo que a mí me sirve para hacer un diagnóstico. O sea, morbosa nunca he sido en mis entrevistas porque sé que la información te pone en riesgo. Entonces yo solo me limitaba a preguntar lo que criminológicamente me servía para hablar sobre su criminalidad, no más. ¿Y realmente alguna vez una historia así te llegó a generar morbo a pesar de que no fueras así? Que dijeras, me gustaría saber más, pero sé que no quiero preguntar Sí, más. sobre todo con este sicario que te cuento Ese que fue entrevisté, tu... sí. Sí, porque además él estaba muy abierto, se prestaba. Pero la verdad es que, bueno, cuando traes como muy clavado el tema de la ética también, es más fácil no caer en esas tentaciones. Yo tengo una duda. Se supone que, bueno, ya dentro del proceso de las penitenciarías, lo que buscan es que las personas no se rehabiliten, pero se puedan reintegrar Reincorporar, a la ajá. sociedad. Y pues me queda claro que en algunas ocasiones hay personas que tratan de manipular todo, aguantarse las ganas de ser violentos, de todo, Sí. para poder salir. ¿Ustedes, como criminólogos en el área, hacen algún tipo de test o algo como para identificar que realmente la conducta que tiene la otra persona, a pesar de que parezca que sea buena, Ujú. no lo es del todo, con esa intención de Sí, verse claro. beneficiado? Sí, pues mira, desde criminología no, pero bueno, de manera interdisciplinaria sí se trabajaba pues, con psicología, trabajo social, otras áreas, ¿no? Pedagogía, laborales, pero una ciencia que nos ayuda bastante es la psicología. No minimizo la importancia de las otras, pero psicología sí hace, por ejemplo, la aplicación de psicometrías. Cada 6 meses nosotros hacíamos una evaluación
para saber cómo se desempeñaba en el resto de las áreas, ¿no? Si trabajaba, si estudiaba, si asistía a actividades, si tenía correctivos disciplinarios. Entonces, eso a nosotros nos daba como una idea de qué tanto avanzaba o se quedaba estancado o retrocedía incluso. Hoy en día, en temas como de ciencias de la neurocriminología, existen instrumentos que nos ayudan a medir el riesgo de violencia. Entonces, ahora sí se pueden aplicar más test en donde nos habla sobre las posibilidades que tiene un sujeto a tener presente aún esos niveles violentos y que no se han modificado y que, como dices tú, ha tenido las herramientas para contenerse y no meterse en problemas, ¿no? Y que siempre sea un favorable. Y sí, yo llegué a ver a muchas personas privadas de libertad con esas características. Tienen tantas herramientas cognitivas que les permiten mantenerse ecuánimes, contenidos, sin dar Decimos vulgarmente perfil bajo, ¿eh? perfil bajo. Sí, claro, exacto. Sin embargo, te das cuenta que la conducta que ellos realizan no es agresiva, golpeando y, bueno, perdón, otra frase coloquial, mentando madres. O sea, son ese perfil bajo que manipula a otros para que sí hagan lo que ellos quieren. Entonces, eso lo detectábamos también desde criminología. O sea, él no hace nada, pero resulta que cuando nos llegó, nosotros vimos que era un líder, que manejaba grupos, incluso que los medios de comunicación lo tienen como un líder de cierto grupo. Entonces se observa más, ¿no? Porque ellos no van a ser quienes hagan el trabajo sucio, lo hacen otros. Claro, al final son el cerebro, ¿no? Y ahí es cuando el criminólogo hace el perfil, que también está viendo en el currículum que usted tiene, que es especialista en eso, en perfilación criminal. Sí. ¿Cómo funciona la perfilación criminal? Porque sí es muy importante cuando dice que es una persona pues muy agradable, que logra mover personas. Entonces me imagino que su grado de peligrosidad es más elevado que el que ejecuta el delito como tal. Sí, claro. ¿Cómo funciona la perfilación? Mira, la perfilación criminal es una herramienta también de análisis. Que cuando yo conozco esta parte, la verdad es que me fascina porque no es otra cosa más que analizar la conducta de manera metodológica, ¿no? O sea, con un paso estricto, científico, que te permite ofrecer resultados. Estoy certificada en perfilación criminal, sin embargo, en donde tengo más la experiencia es en la elaboración de criminodiagnósticos, que es el diagnóstico criminológico, ¿no? Ayudándome con esta herramienta de la perfilación, en donde sacas características del sujeto, la forma en la que ejecuta el delito, quién es la víctima, patrones y demás. Nos ayuda a establecer en el ámbito criminológico los alcances que va a tener en la conducta a partir de las características. Una persona que es muy impulsiva, que es muy agresiva, que es poco tolerante a la frustración, son esas personas que están en la cárcel y que constantemente se están involucrando en riñas, en faltas de respeto a las autoridades, siempre rompen la disciplina, o sea, es constante, ¿no? Que estén mostrándose contrarios a la norma. Pero tenemos otros perfiles que son más intelectuales y que ellos hasta te dicen los buenos días y que Dios te bendiga. O sea, demasiado contenidos, muy manipuladores también. Saben perfectamente qué actitud les conviene y cuáles no. Entonces, para eso sirve bastante el análisis conductual y la perfilación nos obliga a tener un análisis, como te digo, metódico, ¿no? Para poder establecer el perfil. De todos los tipos de sujetos y de perfilación que le ha tocado tener la experiencia de realizar, ¿usted podría identificar un común denominador en todos ellos, en su modus vivendi? O sea, me refiero a algo que les haya encontrado que diga, todos, Ajá. invariablemente todos van a tener esta circunstancia o esta Sí, situación en su perfil. ajá, sobre todo, sí, sobre todo hay características que incluso se lograron en un momento dado categorizar en una investigación de campo, justo para la publicación del libro, del cual soy coautora. Ahí se establecen categorías y clasificaciones criminológicas.
Sin embargo, bueno, ahí no habla de un perfil del sicario, del secuestrador. Yo un día me hice la tarea, justamente para un tema académico, me piden hablar sobre la perfilación criminal en centros penitenciarios. Entonces dije, a ver, voy a retomar qué características tiene cada uno de ellos. Y del sicario, por ejemplo, tiene mucha necesidad de reconocimiento, y yo lo interpreto a que por eso son tan, como tan exacerbados en su forma de ser, de actuar, de vestir, de conducirse, ¿no? O sea, no les cohíbe el verse mal, el que la autoridad rápido sospeche de que algo anda mal. O sea, la verdad es que de pronto vamos por la calle y hay personas que, digo, sin hacer etiquetamiento, me brincan bastante, ¿no? Porque los entrevisté durante 8 años en Es que la no puedes, cárcel. me imagino que porque trabajas con la conducta no puedes hacer a un lado que en cuanto ves a una Ajá. persona, se puede decir vulgarmente, lo escaneas. Sí, la O sea, verdad. lo identificas a la forma de hablar y de actuar, dices, esta persona es así, Sí, así, sí, así, sí. así. Sí, y mira, la verdad es que es algo que he tratado de oprimir un poquito y de anularlo, pero es como muy sencillo para mí leer a las personas, ¿no? En su forma de ser, de conducirse, de hablar, de responder ante ciertas circunstancias, de comportarse diariamente, ¿no? La verdad es que somos muy proyectivos en la forma en la que nos desenvolvemos, y a veces me cuesta trabajo no pensarlos así. Entonces de pronto digo, no, a ver, espera, no estás en la cárcel, son tus compañeros, ¿no? De trabajo, no te creas. Son tus hijos, son tus familiares. No, sí es difícil, pero por ejemplo, el sicario es ese, le gusta sentir control, le gusta sentir adrenalina porque es muy impulsivo, son más arrebatados, es más al impulso y al momento. Y justamente esas características son las que le permiten ser sicarios, ¿no? Así para el entronazo que necesitan tener todos los días en El su arranque, desempeño. hacerlo todo en Claro, calor, sí, dicen. claro. Sí, porque si le pensaran, si fueran más introspectivos o de deja medito, no lo harían, no serían sicarios, estarían haciendo otras cosas. ¿Cómo logras manejar esas situaciones de estrés como lo que platicamos, de no pensar, cuando recién conoces a alguien que hace algo que te impacta y dices, no, esta persona es así, mejor me voy a alejar? ¿Cómo manejas eso y las situaciones de estrés que pueden llegar a tu vida bajo este tipo de perfilación social? No sé, mira, creo que está mal. No solemos tener como principal fuente de desahogo una contención psicológica. Cuando yo trabajaba en sistemas penitenciarios, sí había como mucha esa fuga de estrés entre los compañeros. Tenía muchos compañeros, la mayoría de mis amigos son psicólogos, entonces ahí se medía un poquito, ¿no? El desahogo del estrés. La verdad es que, digo, a pesar de que se hace como muy usual estar viviendo y leyendo a la gente, también sé ya parar un poquito la cabeza, ¿no? Creo que a lo largo del tiempo vas aprendiendo que no todo es trabajo, que sales y tienes que, pues, desapegarte tantito de todo eso. Sin embargo, pues creo que lo mejor que puedo hacer es tratar de llegar a hacer cosas que me desconectan totalmente del trabajo, con la lectura o demás, ¿no? Por ejemplo, algo que también siempre me ha ayudado a compensar es la docencia. Es algo que disfruto muchísimo, entonces me desconecta totalmente del ámbito laboral o de ese ámbito de estar pensando analíticamente en un caso, ¿no? La docencia te lleva a otras formas de experimentar ya otras sensaciones que no son estresantes más que cuando calificas exámenes y les va mal. Para todos sus alumnos, pónganse truchas porque nos Eso sí me están estresa. vigilando. No, la docencia me ha ayudado, ¿eh? Yo creo que si no hubiera sido docente ya estaría más tocada de lo que estoy. Lick, a pesar de toda tu preparación, porque sabemos que hasta el mejor cazador se le va la liebre, ¿tienes alguna anécdota personal donde digas, chin, no me puse abusado? O sea, ciencia cierta, ahorita no tengo un caso. Lo único que puedo recordar es nuevamente el tema de mis entrevistas, que me manipularon información, ¿no? De cosas que yo no percibí sobre una persona y un caso en concreto.
Entonces, cuando subo a mi oficina y reviso la información con una compañera de trabajo social o de psicología, no me acuerdo, fue así como de, oye, ¿y si te dijo que es hondureño y que viene de indocumentado y yo, no, no me dijo eso, ¿por qué no me di cuenta? O sea, ha sido más como de ese lado. En lo personal, no tengo algo presente, como de que me haya pasado algo así y no haya prestado atención. No sé, no sabría decirte. Ahorita no recuerdo algo así. Solo como en las entrevistas, cuando me lograban ahí cambiar información y hasta me enojaba y quería confrontarlos, pero no, también ahí hay que aprender a medir también que no es como una te competencia. ha pegado personalmente o anímicamente alguna situación que te enteras que para ti no está bien una conducta y cuando te enteras que el otro lo hace de la manera en que lo hace, o sea, te ha llegado como a afectar a decir, oh, tengo ganas de darle un golpe, una cachetada? ¿Te tocó en algún momento eso? No, no, porque yo creí que me iba a afectar el tema de violación. El tema de violación no lo supe hasta cuando un secuestrador había violado a una víctima privada de libertad. Sin embargo, no me afectó, o sea, no es que no atienda a las conductas, ¿verdad? No me afectó porque me di cuenta que la violación estaba como muy, ¿cómo decirle? Es mucho el cliché de creer que el violador fue violado, ¿no? Va más allá de otra cosa. Le quité el tinte personal y desgarrador de lo que puede sufrir una víctima de violación. Te repito, no minimizo lo que una víctima puede sentir, en lo absoluto no es mi intención. Pero como en su mayoría he estado del lado, o sea, estudiando la conducta criminal, tengo poco tiempo del lado de la victimología. Este, la verdad es que me quité muchos perjuicios de estos comportamientos como para poderlos analizar así como a profundidad, ¿no? Como de manera objetiva. Eh, Sin embargo, pues siempre hay conductas que te pueden mover y lo que hoy me mueve mucho son las víctimas de desaparición y sobre todo las víctimas que son inhumadas de manera clandestina. Ese tema me mueve bastante. Claro, lo manejo porque pues estoy ahí, estoy trabajando en eso, estoy cerca del fenómeno, pero eso es algo que sí me puede, el ver cómo son capaces de enterrar a una persona e impedirle a la familia que lo pueda localizar y que de verdad pasan años o enteros de que no se sabe dónde están las personas. ¿Cómo fue tu acercamiento con el tema de la victimología? O sea, migrar de atender asuntos de criminales a atender asuntos del resultado del criminal. O Ya sea, sé. ¿cómo fue para ti ese cambio? ¿Fue abrupto? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Fue complicado. Al principio, pues obviamente fueron 8 años, bueno, 7 años en sistema, así trabajando como tal para el sistema federal. Y después estuve como perito privado, entonces yo no salía de la cárcel, ¿no? Ya luego por gusto iba y hacía, o sea, me contrataban y hacía mis evaluaciones de riesgo. Pero durante siempre, incluso la investigación para el libro, siempre he estado analizando la conducta criminal. Sin embargo, cuando se me sale esta oportunidad de trabajar para víctimas de desaparición o para el tema de personas desaparecidas, sí fue complicado porque de pronto era como de, a ver, no, espérate, no es un criminal, es una víctima. Entonces era como separar eso, ¿no? De ya no buscas la conducta criminal porque es una víctima. Educar a mi mente me llevó unos meses. Hoy la verdad es que, de hecho, tengo una tarea del doctorado en donde nos piden que investiguemos en qué instituciones se aplica la victimología como tal, victimología forense. Yo siempre he dicho, híjole, si para la criminología es y sigue siendo difícil posicionarse, a la victimología le faltan años para lograrlo. No estamos, y me incluyo, yo apenas empiezo con esta parte,
adentrados a qué tanto debemos observar, qué elementos necesitamos para recrear un perfil victimológico, ¿no? O sea, ese es ahora mi reto. Describir a la víctima en las circunstancias que tuvo y que tristemente la llevaron a ser víctima de un delito. Ese ha sido mi problema, mi reto. Sí fue muy abrupto, ajá, sí fue como un poco de pronto de, ay Dios, no, espera, no es criminal, es víctima, tranquila, ¿no? Y es más sencillo hablar del criminal, te lo digo de manera ya personal, es más sencillo encontrar esa conducta, esos factores, eso que desencadena, porque es muy triste y es muy difícil de pronto decir, oye, es que por el estilo de vida puedo ser víctima de un delito. O sea, si yo en mi trabajo tengo que salir de madrugada de casa para llegar a tiempo o tengo que llegar muy tarde y en el camino algo me ocurre, fue por mi estilo de vida, pero qué difícil es entender y explicar que salí a ganarme la vida y fui víctima de un delito, ¿no? Si se me descompone el carro y tengo que usar una plataforma de transporte y algo me hace porque esa persona en ese momento quería y fue su oportunidad, por salir temprano a trabajar, puedo ser víctima de un delito. Eso es lo difícil, ¿eh? Entender. Entender, ajá, o sea, lo puedes ver, pero ¿y cómo explicas? Y de hecho tenemos mucha teoría, que es la original o la que plasma los inicios de la victimología, donde es muy victimizante, ¿no? O sea, tan solo se me viene a la cabeza la víctima participante en la que produce ciertas circunstancias por descuidos que la llevan a ser víctima de un delito. Es una dualidad bien difícil, es un punto muy difícil de identificar el cómo vamos a atender a la víctima realmente para poderle reparar el daño sin que se criminalice o sin que la culpes. Porque las autoridades hoy no reparan daños tan sencillo porque creen que la víctima tuvo la culpa. Es como romper ese paradigma, romper esas limitantes que tenemos, porque muchos siguen culpando a la víctima. Entonces, no existe una autoridad que vigile en la reparación del daño, pero que a su vez esté pensando que la víctima tuvo la culpa. O sea, somos muy incongruentes, ¿no? Claro. Justamente porque la victimología todavía está encontrando la manera de incorporarse a esta vida contemporánea. Yo te decía al inicio, la criminología hoy tiene que incluir a la víctima, sí o sí. Si no, no estás estudiando de manera completa el delito. Para el tema de víctimas, se podría considerar que aparte de la persona que es violentada y que a lo mejor como conclusión llega a la muerte, también pueden ser víctimas las personas que de alguna manera pueden depender económicamente o Claro. familiares. ¿Sí? ¿Ustedes también las toman así como víctimas directas del delito? ¿O hasta qué grado puedes decir es víctima también? Es una víctima indirecta. La ley nacional de víctimas señala a la víctima directa, que es la que sufre, y la víctima indirecta es la que resulta de la victimización de esa víctima. O sea, por ejemplo, imagínate a todos los hijos de padres y madres que hoy están desaparecidos y que eran proveedores económicos. O sea, son víctimas indirectas del delito por la desaparición de su padre o de su madre, o del homicidio, de esos delitos en donde la víctima pierde la vida, los familiares son víctimas indirectas y la ley lo visibiliza y así lo establece. Entonces, la reparación del daño también tiene que ser a esas víctimas indirectas. ¿Cómo fue tu experiencia en la primera ocasión que fueron como tal a una escena donde habían víctimas directas del homicidio y te toca trabajar en ese apartado? No me ha tocado estar así en homicidios como tal. En donde yo estoy trabajando ahorita, más bien es de pronto un acercamiento, no siempre, con víctimas indirectas de personas desaparecidas. Yo trabajo en la Comisión Estatal de Búsqueda. Entonces, a mí me toca de pronto tener contacto con madres buscadoras y es muy difícil, es muy doloroso. Yo, la primera vez que trabajé en la comisión fue en el 2021 y me tocó hacer una prospección para búsqueda y se llevó a cabo el operativo. Y entonces era para un sitio de inhumación, posible sitio de inhumación. Entonces, claro que había todo el equipo para poder escarbar, ¿no?
Fue mi primer trabajo, o sea, fue mi primera experiencia así, con familiares en ese momento. Fue muy complicado porque no encontramos nada, o sea, el punto se dio de manera errónea. Y una de ellas me dijo llorando, o sea, es que aunque no encuentre a mi hijo, pues me gustaría encontrar a otras personas para que ya regresen a casa. Entonces, de pronto es esa empatía que desarrollan para las familias, ¿no? O sea, yo voy a venir y voy a trabajar, encuentro o no encuentro a mi familiar, si encuentro algo ya sé que se lo estoy regresando a X familia. Esa parte es muy cruda y ha sido muy impactante para mí, pero sin duda me deja ver que el ser humano es noble, ¿no? O sea, que se empatizan tanto con la causa que a veces no importa tanto, yo sé que sí les importa, pero a veces se sienten complacidos porque estás encontrando a otra persona, aunque no sea tu familiar, va a regresar. ¿Te ha tocado conocer a alguien que diga, ya, o sea, no puedo más, me está matando el hecho de ver, pues no sé, tanta tristeza, tanta desesperación? ¿Te ha tocado alguien que diga, no, sabes que yo... No, no"? no. Y me ha tocado ver a mamás que ya encontraron a sus familiares y siguen apoyando en las Continúan. búsquedas para ayudarle a otras madres a encontrar a su familiar. O sea, sí, no me ha tocado ver que alguien baje la La guardia guardia. ante este problema. Aparte de hacer tu labor como profesionista, has puesto también como el sentimiento, el corazón, o sea, Sí, te une mucho. sí, bastante. Sí, porque sabes que tu labor va a originar eso, ¿no? El poder localizar o encontrar a alguien. Entonces creo que eso sí, eso definitivamente es algo que me ha cambiado el chip, te repito, de estar solo analizando la conducta criminal, saber que hoy lo que haces puede ayudar, o sea, de alguna manera a localizar es, es algo importante, ¿no? Y que sí, de verdad, sí, no puedo, la verdad es que no puedo no ponerle el corazón a esto porque sé que yo pedí el empleo, ¿no? O sea, yo quería esta responsabilidad y la verdad es que disfruto mucho, pese a que es un tema muy sensible, sin embargo, sí estoy comprometida al 100. ¿Cuál es tu mayor satisfacción que te ha dejado trabajar ahora en el área de las víctimas? Ay, pues mira, por este tema de que me certifiqué también en victimología, pues claro que tienes que venderte, ¿no? Como alguien que puede ser parte de un equipo para conseguir un trabajo. Entonces, está aquí como paréntesis, tenemos que profesionalizarnos, o sea, tenemos que hacer un buen perfil para que seas atractivo, para que alguien te quiera contratar. Entonces fue como de, yo quiero hacer perfil victimológico. Fue de, va, ok, te vamos a recontratar. Entonces ahora lo que yo hago es, aparte de varias actividades, he realizado algunos perfiles victimológicos, que es un método, lo conocemos así de manera interna porque todavía no logramos trazar bien los alcances institucionales, ¿no? Pero mi ejercicio principal es que mediante el análisis contextual, poder identificar a víctimas que fueron localizadas en inhumaciones, ¿no? O sea, porque obviamente recuperan restos de víctimas y que de entrada la autoridad no sabe quiénes son, ¿no? Por lo difícil que es la identificación humana. Entonces, la satisfacción que tengo es que de 3 ejercicios que he realizado, con el análisis que he desarrollado, eh, al, al mostrárselo a ciencias forenses, han salido positivas algunas personas de las que yo he propuesto y he dicho, hay probabilidades de tanto porcentaje a que esta persona esté en este lugar. Y entonces cuando han hecho la confronta ahí de manera interna, ha salido positivos. Entonces eso ha sido muy Es muy satisfactorio, así satisfactorio. como decirle, Sí.
Le di Le al di al clavo. clavo. Sí, sí, eso ha sido muy bonito. ¿A ti qué te gustaría a largo plazo? O sea, si ya cuando llegue a la cúspide de mi carrera, me gustaría que la licenciada Andrea Linton fuera o se viera o hablaran. ¿Cómo te gustaría que fuera? Ay, no sé. Yo creo que ah, consolidando algo en tema de victimología en nuestro país. Creo que de alguna forma mi granito ya lo dejé en lo penitenciario con el libro, ¿no? Y con la segunda edición. Entonces ahora el tema del doctorado, de entrada lo inicié pensando, voy a hacer algo para la criminología penitenciaria. Pero llevo semanas pensando, bueno, ya lo hiciste, o sea, explora otros caminos que te van a costar trabajo. Porque eso sería no muy sencillo, pero sería como muy, eh, muy, muy fácil fluir, ¿no? Entonces, llevo semanas con la idea y creo que conociéndomela no la voy a desechar. Conociéndome no la voy a desechar. Tengo semanas pensando que necesito hacer algo para victimología. Eso. Entonces, creo que mi investigación sí se va a tornar a algo para víctimas, de cómo incorporar la victimología con un trabajo criminológico y que ayude realmente a la justicia pues a reparar el daño y a culminar, ¿no? La participación de un agresor a la sentencia, a que realmente se investigue de manera favorable, como para poder también repararle el daño a la víctima. No sé, eso, finalmente, creo que eso va a ser lo siguiente que esta amiga tuya realice. Ya después me invitas para contarte si lo hice. Sí, claro, claro, claro. Por ahí había un apartado que también viene en el currículum que tenía que ver con las medidas cautelares. Ajá, Y me sí. pareció súper interesante porque va apegado a la victimología, sobre todo porque pues se trata de preservar, de proteger a la víctima del delito. Sí, 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 ¿Cómo le sí. ha tocado vivir esa experiencia? O sea, le ha tocado acudir a algún juzgado para argumentar o soportar esas medidas cautelares? Ajá. Sí, fíjate que qué padre pregunta, porque las primeras evaluaciones que yo hice para medida cautelar fueron para personas detenidas, ¿no? Eh, Hubo algunas personas que de plano sí dije, no, yo con ellos no puedo hacer evaluación porque sí representan un riesgo, ¿no? Para la sociedad. Y me negué a esa evaluación. Hice otras de policías investigadores. Sin embargo, el último trabajo que he hecho de peritaje así en criminología forense fue para un metaperitaje porque la familia indirecta, las víctimas indirectas de una mujer que perdió la vida en el 90 y tantos, estaban inconformes de que se estuviera acercando la fecha a que los agresores o homicidas de su madre salieran de la cárcel. Es decir, no querían que el juez les otorgara un beneficio de preliberación, ¿no? Entonces la víctima indirecta me contrata y me dice, es que estamos seguros que ellos siguen siendo delincuentes, que no se han readaptado, que son un peligro y demás. Entonces tengo acceso a la carpeta de investigación, reviso todos los elementos de cómo llevaron a cabo el delito, de quién era la víctima, la cercanía y la confianza que la víctima tenía con los agresores o sus homicidas. Entonces también solicité, para poder hacer el metaperitaje, solicité todos los estudios que le habían practicado a lo largo de estos años a estas personas en la penitenciaria en la que estaban y se logra hacer el metaperitaje, ¿no? Observando y como, pues sí, lo que hace un metaperitaje es mostrar los errores, ¿no? De los peritajes que se han hecho anteriormente. Entonces yo hice varios señalamientos. Para ese caso no llegué a juicio porque el juez aceptó el metaperitaje sin que me Sin cuestionaran chistar. nada. Ajá. Y no les dieron el beneficio. Excelente trabajo. Sí, Esa sí. fue una muy buena También esa fue una buena experiencia. experiencia. Ajá. Sí, ese es otro logro. Buenísimo. Sí.
¿Tú qué recomendación darías para todas las personas que tienen como esa intención de pertenecer al ámbito de la criminología? El criminólogo necesita de entrada tener vocación, porque, pues bueno, si nos vamos a un término económico, no es que te hagas millonario, ¿no? En criminología. Es amor al arte, la Es amor camiseta. al arte, sí. Digo, no se gana mal. Es amor al arte, mucho tiene que ver con la vocación, porque pocos conocen todavía nuestros alcances. Entonces, sin vocación, creo que va a ser muy sencillo desistir cuando alguien te diga no, o cuando alguien te diga, es que, o sea, ¿tú qué me vas a ofrecer? O sea, creo que solo la vocación nos va a llevar a encontrar los sí de nuestra ciencia, ¿no? El sí, porque puedo hacer esto, sí, porque vemos esto, sí, porque logramos esto, ¿no? Creo que los límites de la criminología están porque tenemos a muchos profesionistas que no tienen esa vocación. Necesitamos también tener un pensamiento muy analítico, muy crítico para poder llegar a conclusiones, ¿no? O sea, la criminología tiene siempre que concluir en algo para la prevención, para la seguridad privada, la seguridad pública, para el penitenciarismo, para la victimología. O sea, tenemos que hacer una conclusión, tenemos que opinar basado en el análisis de los datos y de la información que hay respecto a donde te estés involucrando, ¿no? Si no tenemos esa facilidad en el pensamiento de hacer concluyentes sobre algo, nunca vamos a aterrizar un producto, un trabajo, un informe, un dictamen, un diagnóstico. Y esa lógica, un pensamiento lógico es necesario porque es lo que te lleva a deducir que sí está bien, que no cuadra, ¿no? O sea, esto no está bien, pasa esto, y te lleva a asociar cosas, casos, datos, información. Cuando descubres si hay casos que se pueden vincular, cuando descubres si este patrón está repetido por este otro grupo criminal, cuando descubres qué patrón se sigue en cierta colonia para el robo de vehículos y haces prevención del delito. O sea, necesitas ser lógico en cómo procesas la información y mucha ética, porque nuestra ciencia se puede prestar para manipular información justo en nuestros resultados o nuestras conclusiones. Entonces, como yo te decía hace un momento, hubo una vez que me pagaban bien para una evaluación de riesgo, pero a los jóvenes a los que evalué pues representaban mucho riesgo. Entonces nunca iba a haber dinero que me alcanzara para pagar mi abogado estando en la cárcel, ¿no? Por hacer cosas indebidas. Entonces, mucha ética, ser honrados, ser honestos, que verdaderamente cuando algo no esté bien hecho, prefiramos no hacerlo, por ética, ¿no? Por eso te digo, o sea, sí me iban a pagar muy bien, pero ¿y si me iba a la cárcel por hacer mal mi trabajo? Ese dinero no me iba a alcanzar para los abogados, se me iba a acabar muy rápido. Entonces preferí seguir como esa parte en la que yo decía, no, es que si hago un estudio en donde diga que no corren riesgo, y sí van a correr riesgo la víctima, la sociedad, en sí era algo insostenible en juicio. Entonces yo dije, no puedo hacer No me esto, meto en no me meto broncas. en bronca. Es que luego también es importante saber bien tu trabajo para que si se va a prestar una trampa, sepas por dónde va, ¿no? O sea, Exacto, no para hacerla, sino sí, para poderte proteger. sí, claro, Eso es lo que logro entender sí. de esa parte. De los trabajos que usted ha realizado, que alguna persona que nos esté viendo, que le llegue a interesar leer sus investigaciones, ¿nos podría regalar el nombre del libro y dónde lo podríamos conseguir? Sí, del libro ahorita solo tenemos a la venta la segunda edición, la primera edición se acabó toda. El libro se llama Fundamento y aplicación del criminodiagnóstico en la criminología clínica. Es pues reciente, se publicó la segunda edición ahorita, salió a la venta en abril con su servidora, pueden comprarlo si lo desean. Y bueno, la verdad es que este libro pues está basado en una experiencia profesional de años en centros penitenciarios, pero además de una investigación de campo. Se diseñó un instrumento que en su momento pudimos medir aplicándolo a personas privadas de libertad. Entonces, toda esa información arrojó pues esas características, ¿no? De que comparten
las clasificaciones criminológicas. Es un libro que no hay un antecedente porque justamente se hizo con la intención de darle al criminólogo que hace evaluaciones el fundamento, la literatura científica que en juicio pudiera respaldarse, porque antes de eso no estaba de manera empírica. Yo no vine a descubrir o no venimos a descubrir el hilo negro. En la práctica, en la experiencia, conocí esas clasificaciones. Lo único que hacía falta era estandarizarlas. ¿Qué características tiene un primo delincuente para ser primo delincuente? Para poder un criminólogo decir, él es delincuente. Entonces, con el cambio del sistema de justicia, la verdad es que esto fue muy bueno porque el criminólogo era cuestionado o iba a ser cuestionado de ¿y en qué literatura viene esta información? ¿Cuál es tu marco teórico, no? Pues no la había, o sea, no la había. Había mucho de criminología clínica, pero no había un título, una obra que dijera exactamente qué características tiene esas clasificaciones, que no definiera los conceptos operacionales sobre el tipo de criminalidad, de expansión criminológica, que las definiera, las explicara. Fíjate que es un libro muy sencillo. Al principio me daba coraje, me decían, es que tiene una lectura muy fácil, está muy sencillo. Y yo decía, ay, pero pues si me costó mucho trabajo, ¿no? O nos costó mucho trabajo. Pero ahora entiendo que en verdad sí es un halago, porque la gente que lo ha leído y que lo ha utilizado como herramienta, ha sabido entender eso. O sea, tuvimos como la exactitud de definir todo de manera tan digerible para la gente que lo usa. Entonces, lejos ya no me molesta que me digan que está muy sencillo de leer. Es un halago, ¿no? Al contrario. Es digerible. Exacto, dijimos, bueno, pues sí, ¿para qué queremos un libro tan académico, que sí lo es, pero que en ocasiones no es tan fácil comprender? Y nos han dicho mucho, es que entiendes perfectamente, o sea, observas a la persona cuando estás leyendo algo. Hubo alguien que me dijo, es que me lo leí como si fuera novela, lo leí en un día. Y yo, wow. Se apasionó. Se apasionó. Sí, está padre, la verdad está muy, pues, ¿qué les puedo decir? Es un libro que además es mucho esfuerzo, es investigación. Eso creo que es el plus de ese libro, que fue investigación de campo y que son las herramientas que se necesitan para quienes hacen evaluación. ¿Cuál es el precio que tiene el libro? 230. Está baratísimo. Está baratísimo, es una joya. Sí, está baratísimo. Sí. ¿El criminal nace o se hace? Híjole. Creo que era la pregunta que no podía pasar en esta charla. Mira, me han tocado más criminales que se hacen que de los que nacen. O sea, también es un cliché creer que las cárceles están llenas de psicópatas, porque no es cierto. O sea, hay más antisociales que psicópatas en la cárcel, ¿no? Me ha tocado ver más al criminal que se hace, que se desarrolla en la calle, en la familia, y que es resultado de una sociedad que queda mucho de ver. Entonces, para mí no descarto aquellos casos que nacen ya con alguna deficiencia cognitiva o algún daño. Por ejemplo, yo podría decirte, alguien que nace pues es un psicópata, ¿no? Sí los hay, claro, pero me han tocado más aquellos que se hacen. Entonces, ya saben, raza, no consuman drogas. Sí, por favor, Cuídense. cuiden su cerebro. Yo les agradezco, raza, por involucrarse en estos videos, en estos temas. Espero que realmente les haya ayudado, resuelto muchas dudas. Ya saben que si quieren que invitemos a algún experto, algún tema en especial que quieran conocer, háganoslo saber en la caja de los comentarios. ¿Alguna red social donde la podamos seguir? Dejar mensajes, que quiero un libro, sí, donde entregan el Parque Rojo, ¿qué onda? Para que hagan todos los pedidos. Sí, pues la página de Facebook, Andrea Linton, ahí es donde me pueden escribir y me mandan mensajito y ya les paso toda la información de los libros. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Muchas gracias, licenciada. Gracias Andrea Linton, a ti por recibirnos en su domicilio y platicarnos todo esto muy interesante. Gracias y saludos a todos y a todas. Que estén bien.